El 18 de abril de 2026, 5.000 personas cerraron en Barcelona una cumbre que se llamó en español Movilización Progresista Global. El mismo fin de semana, en Milán, se reunía la ultraderecha europea. El mismo fin de semana también, en Estados Unidos, llevaba ya 3 meses operando militarmente en el Caribe después de haber capturado a Nicolás Maduro. Y en Santiago de Chile, José Antonio Kast se preparaba para asumir la presidencia. Si el progresismo es el futuro, como dijeron en Barcelona, hay que explicar por qué perdió las últimas elecciones en Latinoamérica. Si el progresismo es un proyecto en crisis, como dice la derecha, hay que explicar por qué la derecha llega al poder. Lo primero que hace es destruir las instituciones que tanto se tardaron en construir. Hoy vamos a hacernos las 2 preguntas al mismo tiempo, pero vamos a hacerlas de manera distinta. Seguir Ganando presenta A mí no me creas, pero... Esto no va a ser una mesa de completamente afines. Hoy vamos a conversar con 2 voces que vienen del progresismo latinoamericano, pero que no necesariamente lo leen igual. No queremos un coro, queremos diálogo. Y al final del episodio, posiblemente una pregunta sin resolver. ¿El futuro es del que grita más fuerte? No tenemos una respuesta, pero lo que sí sabemos con seguridad es que el futuro no es del que solo susurra. Bienvenidas, bienvenidos a mí no me creas, un podcast de Seguir Ganando. Desde ese podcast hacemos las preguntas que la coyuntura a veces relega o deja de lado. Soy Elmer Mengíbar, grabamos desde la Ciudad de México, a 5 semanas de la primera vuelta presidencial en Colombia, a poco más de 5 meses de las elecciones en Brasil, y hoy por eso tenemos un episodio distinto. Tengo conmigo en el estudio a Estefanía Veloz, periodista y analista política feminista, parte del equipo fundador de la Base de América Latina, y tengo en pantalla, conectándose desde Buenos Aires, a Esteban Paulón, diputado nacional argentino del Partido Socialista, histórico activista por los derechos LGBT y, lo más importante para esta conversación, una de las personas que estuvo presencialmente en Barcelona la semana pasada. Estefanía, gracias por venir. Gracias por invitarme. Quiero empezar contigo y te quiero preguntar algo para ir calentando esta conversación. Tú que sigues la actualidad con un enfoque muy particular, ¿con qué expectativas, con qué sospechas andas en la cabeza respecto al rumbo del orden mundial? Mira, no sé, no quiero ser pesimista, porque creo que es importante lo que se vio en Barcelona, pero al mismo tiempo me parece que no es suficiente, como me ha parecido que el progresismo no lo ha sido en los últimos años. Y yo empezaría diciendo que creo que hay 2 figuras en América Latina que podrían intentar transformar las cosas o frenar el avance del fascismo, de la derecha, o que sigan acumulando tanta riqueza los millonarios como lo han hecho, o que las empresas armamentísticas sigan teniendo tanto dinero. Fuera de eso, no me parece que sea un bloque tan sólido lo que vimos en Barcelona. Sí que ando en la cabeza con las dudas de vamos a volver a ceder ante el canto de las sirenas de los demócratas, que lo más que pueden hacer es asumirse como socialdemócratas y siempre terminan imponiéndonos personajes como Hillary Clinton. Yo ando en la cabeza con sospechas. Como decía Gramsci, optimista de la razón, pero pesimista de... ¿Cómo era la frase de Gramsci? Optimista de la... Bueno, a ver si el compañero que nos está escuchando se la sabe. Pero así hay optimismo y hay racionalidad en medio. Sí. Bueno, Esteban, tú te conectas desde Buenos Aires y te hago la misma pregunta, pero te agrego algo. Vos estuviste allá en Barcelona y venís a esta mesa con más preguntas o con más respuestas de cuando salió tu avión para allá. Sí, que volvemos con más preguntas que respuestas, pero una inquietud que creo que es importante tener en cuenta es que nosotros vimos en estos últimos años una capacidad muy importante de las expresiones de la extrema derecha para juntarse, para coordinarse y para plantear un programa común, al menos en algunos aspectos, fundamentalmente en lo que ellos llaman la batalla cultural, que es esta idea de demonización de la democracia y de persecución a los distintos colectivos que han englobado en esa idea de la agenda woke
y a los espacios de la izquierda democrática, de la socialdemocracia, del progresismo, nos está todavía faltando esa gimnasia. Sin duda, la movilización de Barcelona es un primer intento, interesante pero no completo. Fue una actividad que implicó en realidad varias actividades en paralelo, donde se vio una mirada bastante eurocentrista en el programa, en los ponentes, donde algunos de los presidentes progresistas, de izquierda, socialistas, socialdemócratas, que llegaron desde Latinoamérica, finalmente no participaron en la cumbre y estuvieron en eventos paralelos, como un foro en defensa de la democracia, donde la agenda del colectivo LGBTIQ+ estuvo bastante ausente y sin relevancia. Creo que ahí tenemos un desafío de pensar que si estamos intentando unificar y relanzar el movimiento progresista a nivel global, ese movimiento debe ser, primero, incluyente e inclusivo de todas las expresiones, de todos los colectivos y de todas las luchas. En segundo lugar, debe tener una mirada de participación igualitaria de los países del norte global y de los países del sur global. Y en tercer lugar, tiene que hacer un esfuerzo aún más fuerte para que efectivamente los liderazgos muy potentes que hay en América Latina y en África y en Asia, que son liderazgos que hoy están llevando adelante gobiernos progresistas con mucho éxito, estén presentes y sean parte de toda la conversación, porque si no nos va a faltar ahí una parte de construcción de una cohesión y de una identidad colectiva que claramente la extrema derecha hoy ha logrado. Bueno, con esta introducción, con estos diagnósticos preliminares empezamos. Y bueno, antes de entrar en la conversación, hay un par de datos que enmarcan todo, ¿no? Entre abril de 2025 y abril de 2026, en América Latina hubo 6 elecciones decisivas, ¿no? En Ecuador ganó Noboa, en Bolivia ganó Rodrigo Paz, después de 2 décadas de más, ¿no? Argentina, en legislativas, Milei arrasó con un 40.8% del voto nacional. En Honduras ganó la derecha, Chile ganó Kast, Costa Rica ganó Laura Fernández y en paralelo, pues Barcelona con 5.000 personas reuniéndose para decir que el futuro es progresista. Estefanía, con estos datos te lanzo una primera pregunta. ¿Es el progresismo el que está perdiendo o son los gobiernos progresistas los que están perdiendo? Porque esa diferencia, si existe, define mucho de lo que viene después, ¿no? Para mí la agenda progresista se tiene que defender a partir de la voluntad política que tengan representantes populares, y si no, ¿para qué estaríamos dando una disputa política? Y yo creo que el progresismo ha cometido el error de no asumirse dentro de una ideología clara que no tiene que ser compleja, ni tenemos que definir qué es la izquierda, ni tenemos que decir no somos de izquierda, pero sí que tienen una agenda donde no debe haber tanta gente que acumule tanta riqueza y que están en contra de la guerra y de la violencia, de la intervención, por la autonomía de los pueblos. Y creo que haciendo concesiones para no quedar mal con ciertos sectores de la derecha, que aparte nunca les van a terminar de querer, como lo hizo Boric en su momento, han ido cediendo ante su discurso para no quedar mal. Y yo creo que vimos algo de esto, porque a pesar de que invitaron a Hillary Clinton, hablando en un evento donde se supone que se posicionaron en contra de la guerra, una persona que es culpable de haber tenido tantos asesinatos en Irak, una persona que es culpable de tener un sistema tan belicista como el que tiene Estados Unidos, me parece absurdo, hay que decirlo. Invitaron a todos estos personajes para que no dijeran la cumbre de los comunistas y terminaron diciendo la cumbre de los comunistas. Ayuso al día siguiente dijo la cumbre de los narcoestados, incluyendo Brasil, incluyendo países de otros lugares. Obviamente es un mensaje directo para América Latina. Así que a mí me parece que el progresismo pierde cuando quiere intentar quedar bien con ciertos sectores para que no los llamen autoritarios y no los llamen comunistas. Eso es lo que yo vi en esta reunión y hubo mensajes que faltaron. Creo que faltó el hecho de oponerse a la compra de armas. Creo que faltó hablar del genocidio en Gaza. Solo lo hizo Petro de América Latina. De Cuba se habló como tenía que hablarse. De Venezuela se habló poco,
Pero, por ejemplo, tú empezaste el espacio diciendo la captura de Nicolás Maduro. Yo no le llamo captura, yo le llamo secuestro, porque es lo que es. Y creo que debieron haber sido mucho más contundentes con eso. Al final terminamos, sí, coincido con lo que decía el compañero hace un momento, con un evento muy eurocentrista, muy de encuentros internacionales, con una dinámica similar a la que han tenido otros encuentros, pero en un momento muy grave, donde están por invadir un país, donde ya secuestraron a un presidente, donde tienen cooptado a América Latina y donde ya nos dijeron, para terminar con esto, cuál es su plan para el hemisferio que llaman suyo. No olvidemos el corolario de Trump. Esto no había pasado antes. Había que decirlas, tienen intereses en los recursos naturales. Tal. Hoy ya no es así. Hoy tienen un plan y lo que hizo el progresismo ante ese plan tan estructurado, económico, cooptado con ciertos agentes en América Latina y presidentes y tal, fue reunirse a que no nos llamen comunistas, que no nos llamen izquierda radical. Vamos a poner sobre la mesa lo de siempre, el humanismo. Para mí el humanismo ya no significa nada en este momento. Así que eso diría, el progresismo pierde cuando se anda una con tibiezas y vimos mucha tibieza en este encuentro. A ver, Esteban, ¿cómo recibís este diagnóstico de Estefanía? No, yo coincido en que nuestra propuesta tiene que ser nítida, tiene que ser clara y tiene que ser de izquierda. Nos diferencian de algunos otros movimientos en la amplia familia de la izquierda, la mirada sobre la democracia, algunas miradas vinculadas a temas específicos, pero hoy hay un contexto internacional en donde el otro campo simbólico en la política, que es la derecha, se ha recostado en una posición extrema que no tiene ningún tipo de cuidado en plantear abiertamente sus ideas, que son ideas que hablan de la concentración de la riqueza, que son ideas que hablan de apoyar a los superricos, que son ideas que hablan de vigilar y controlar, que son ideas que apoyan a los tecno-oligarcas y tecno-feudalistas del Silicon Valley, que son ideas que están a favor de la guerra, a favor del armamentismo y por el debilitamiento de la democracia. Y en ese sentido, en la medida en que nosotros no planteemos una propuesta nítida y concreta, que no tiene por qué ser distintos a los valores que defendemos, vamos a estar en problemas. Sí, déjame decirte que, como les había dicho antes, fueron varios eventos en un evento. De hecho, Petro no participó finalmente en el cierre de la movilización progresista global, pero sí participó el ex primer ministro de Palestina, y el tema de Gaza, del genocidio en Gaza, de la guerra en Medio Oriente, fueron temas muy presentes. Quizás sí creo que habría que señalar que los temas que no estuvieron presentes tuvieron que ver con realidad de países latinoamericanos, a pesar de que varios líderes latinoamericanos estuvieron circulando durante los 2 días del evento y algunos de ellos en el evento de cierre del 18 de abril por la tarde. Y también hay que decir, reitero, que algunas de las agendas vinculadas a temas que para los progresistas o para las personas que nos consideramos de izquierda democrática son importantes, como temas ambientales, temas de derechos humanos, temas de armamentismo, temas de derechos LGBTIQ+. Hubo algo de debate sobre la agenda del feminismo. Me parece que hay ahí bien decía recién Estefanía, aparentemente hay en algunos sectores del progresismo hay como una vergüenza o una idea de que no hace falta mostrar tanto la agenda porque eso ya lo hicimos en el pasado y así no fue. Y yo creo que sin ánimo de abrazarnos fanáticamente a nada, nuestra agenda es nuestra identidad y eso no lo podemos dejar de lado. Por eso celebro que se haya logrado concretar ese encuentro, señalo que faltó cohesión para que efectivamente todas las expresiones de la familia de la izquierda puedan estar presentes. Creo que eso implica un esfuerzo en términos de abrir a la participación de actores que habitualmente no estuvieron. Básicamente este fue un encuentro muy parecido a los encuentros de la socialdemocracia, con el agregado de los demócratas norteamericanos. Había un gobernador, ex candidato a vicepresidente Kamala Harris, y un senador demócrata, y uno de los think tanks demócratas fue de los que organizaron. O sea, es la primera vez que hay una participación un poco más decidida del Partido Demócrata de Estados Unidos en este espacio, pero obviamente tiene que hacerse la participación de todos los actores en torno a una identidad que tiene que ser clara y que tiene que ser bien definida.
Hay unos puntos que yo considero importantes en esta discusión cuando se habla de los progresismos, donde se marcan diferencias y nos hace evidente que hay más de un progresismo, ¿no? Y un parámetro que para mí lo define bastante es la relación que se tiene con el abordaje, por ejemplo, con Venezuela o con Cuba, si lo llamamos o no lo llamamos dictadura, si reconocemos esas agendas como parte, qué es lo que defiende el progresismo en estos dos casos, cómo se relaciona también con la agenda feminista, cuándo es radical, cuándo es más apropiada, o sea, cuándo se acomoda con la misma agenda LGBT, como señalaba Paulo. Hay como relaciones ambivalentes, ¿no? Que a veces me acerco mucho, depende con quién estoy, pero a veces me alejo si quiero verme más lejos. Entonces, con esto, se los pregunto a los dos, o sea, es ¿cómo creen que Latinoamérica se posiciona en esta línea progresista? Si su posicionamiento lo podemos ver como productivo o como que colabora a esta confusión que se ha provocado en la población en general. Bueno, yo empezaría por más o menos el final de lo que preguntabas. Sí, creo que discutir en los marcos del enemigo de Cuba es una dictadura, Cuba no es una dictadura, Venezuela es una dictadura o no es una dictadura, que es precisamente lo que ellos quieren que discutamos, es como cuando le preguntaban a la gente si condenas a Hamás, cuando estaban y están llevando a cabo un genocidio. El problema no es ese, el problema no es lo que pueda pensar Boric, que ya nos ha dicho lo que piensa de Cuba, o lo que pueda pensar Claudia Sheinbaum de Cuba. El problema es que es un país que está asediado, donde la gente se está muriendo de hambre, porque lo está, yo vengo de ahí. Gracias a un bloque económico que es indefendible y que es hipócrita que los capitalistas lo defiendan. Los reyes del libre mercado defienden un bloque económico en un país, el mundo al revés completamente. Y yo dejaría de lado eso porque creo que se supone que estamos para defender una agenda que lo que quiere es defender la dignidad humana, la sobrevivencia de los pueblos y la autonomía de los pueblos. Del otro lado, en el tema de la agenda LGTB, TTIQ+, feminista, las personas que estamos en esta mesa hoy tenemos una agenda que se junta. Yo me considero, siendo feminista, una disidenta sexual, como lo son ustedes. Si la agenda feminista va por un lado y la agenda LGTB, TTIQ+, va por otro, pues no vamos a llegar a ningún lado. Para mí, es una agenda donde si tú pierdes derechos, yo también. Y la razón por la que estamos dialogando aquí es porque sabemos que cuando gana la derecha, las primeras personas en perder derechos somos nosotras. Tú vienes de un país donde está sucediendo eso y en Argentina lo primero que hicieron fue mandar un mensaje simbólico de decir vamos a ir por el derecho a decidir y después por lo que consideremos que no va con nuestra o que va dentro de la batalla cultural que quieren dar. Sí es importante hablarlo en estos espacios, creo que siempre hay espacios para mencionarlo, para discutirlo. Decía el compañero hace un rato que hubo muchos foros en este evento o muchos encuentros. El problema es que no asistieron representantes de estados a estos. Y creo que siempre pasa lo mismo, era como me voy a reunir con ciertos presidentes, voy a tener una agenda bilateral, que se reúnan por ahí los jóvenes, los progres, los gays, las feministas, a mí qué me importa, yo voy a hacer política. Y tendríamos que empezar a exigir que tengan ese acercamiento con ciertos grupos que no han hecho y que creo que hay una distancia en ese sentido. Hay que pensar que hay una agenda que no hay que negociar y si no hay que empezar a señalar como que no son personas que pertenecen por lo menos a lo que yo considero progresismo de izquierdas. Mi tema con Gabriel Boric, por ejemplo. No quiero hacer una crítica de Gabriel Boric y que me cae mal. Bueno, sí, me cae mal. Porque Gabriel Boric, déjenme hacer este paréntesis, llegó al poder gracias a un movimiento social que lo que exigía era que pudieran verse representados las organizaciones, los grupos de izquierda y además que no hubiera represión. Ganó Gabriel Boric las elecciones y la represión en el 11 de septiembre, que es la marcha más grande que hacen, continuó. Yo sé porque también estuve ahí. Eso es una traición al movimiento que te hizo presidente, a un estallido social que te permitió ser presidente. Y lo que hizo él llegando como presidente fue intentar quedar bien con la derecha.
y así perdió, y así no aprobó la Constitución, y se fue como un presidente testimonial. No hizo, hizo cambios importantes, gracias a que había una presión, pero también se fue y volvió a ganar la derecha. Yo creo que hay que señalarle como responsable, y a mí verlo en este evento sentado de que no, nosotros condenamos al fascismo porque es peligroso. Es como, güey, fuiste presidente de un país. Con esto lo que quiero decir es, hay una diferencia entre las organizaciones sociales y que siempre están intentando sobrevivir, como este ejercicio que tenemos, y hay una cosa que hay que exigir, que es la voluntad política de los representantes populares y de los presidentes o líderes de Estado. ¿No han estado a la altura muchos? Sí. Pero con eso van y se sientan a las mesas a discutir cuál es el futuro del progresismo. Me parece infértil. O sea, para mí hubo gente que no debió haber estado en este evento, volviendo al evento, no porque quiera yo hablar mal de Boric, como siempre, porque lo hago, es mi agenda. No porque quieras. Sí. Sí querer, no, me cae mal, me parece que hay que señalarlo por cosas. Nos ha faltado hacerlos responsables de cosas porque sabemos que estamos en un momento complicado. Pero así siempre nos han hecho, para cerrar mi idea, siempre nos han hecho eso. Ay, no presiones por la agenda feminista porque estamos por perder las elecciones y va a ganar la derecha. Y no presiones por los derechos igualitarios porque vamos a perder y va a ganar la derecha. Bueno, ¿y entonces cuándo lo vamos a hacer? Porque entonces luego cuando pierden fue nuestra culpa. A ver, Esteban, tú vienes, digamos, de un panorama quizás un poco distinto al de Chile, en el sentido que estás viviendo pues ya el gane y el avance de una agenda derechista, pero que también estuviste en un gobierno progresista que se le da a llamar como la primera ola progresista en Latinoamérica, que al contrario de Chile, creo que en Argentina los gobiernos progresistas sí pujaron fuertemente por estos avances que ahora se entienden como del progresismo radical o de la izquierda radical, y que fueron precisamente esa radicalidad la que no sé, y esto te lo pregunto, Pablo, si tú crees que esa radicalidad que demanda que Estefanía le reclama, la falta de esa radicalidad que Estefanía le reclama a Boric, y la radicalidad que existió en el gobierno progresista de los Kirchner y luego de Fernández, causó de alguna manera el avance de la ultraderecha en la manera en que lo vimos. ¿Cuál es tu lectura en este panorama? Primero decir que yo vengo del movimiento social, vengo de un partido político, o sea, fui primero militante de un partido político, soy militante del Partido Socialista en Argentina desde los 15 años, y a partir de mi salida del closet y mi visibilidad como un varón cisgénero gay, y me empecé a militar en el movimiento LGBTIQ+, y fundamos con otros compañeros y compañeras la Federación Argentina LGBT. Y hago esta introducción para enganchar con algo de lo que decía recién Estefanía. No hay posibilidad de ningún avance si no está el movimiento social pidiéndolo. Ningún partido político, por muy bueno que sea, por muy progresista que se diga, si no estamos nosotros, nosotras, nosotres haciendo el reclamo, poniendo el tema en agenda, empujando, los temas no avanzan. A mí me tocó como activista ver cómo en el año 2009, porque la coyuntura no lo permitía, el propio kirchnerismo bajó la ley de matrimonio igualitario en el Congreso, porque había una expectativa de reunión con el Papa, y la Iglesia presionaba, y el gobierno cedió a las presiones de la Iglesia, y tuvimos que salir las organizaciones y los colectivos a reclamar por una ley que veníamos pidiendo hace mucho tiempo. Por supuesto, con la incidencia logramos que apareciera la voluntad política, pero la voluntad política no aparece por generación espontánea. Nadie regala nada. Lo mismo fue el proceso del aborto en el gobierno de Alberto Fernández. El proceso del aborto, obviamente, tuvo una movilización muy fuerte, el derecho a decidir, la interrupción legal del embarazo, tuvo un proceso muy fuerte de movilización popular en 2018 durante el gobierno de Macri. Allí faltó la voluntad política en ese momento del presidente, que había planteado, demos este debate, pero después no se animó a sostenerlo, y cuando cambió el gobierno y generaron mejores condiciones, gracias a la movilización de millones de mujeres feministas en todo el país, y los movimientos obviamente sociales de la diversidad sexual y de derechos humanos que acompañamos, finalmente apareció la voluntad política
avanzar. Y digo esto porque me parece que hay un punto importante que es lo que hay que atender, al menos nosotros los de la izquierda. Yo entiendo que la derecha se junten entre 5 o 6 con 2 economistas, lean un libro, agarren 3 ideas, traten de apropiarse de algunos términos que nos pertenecen, como la libertad, etcétera, y salgan de gira para ver qué voto levantan. Nosotros tenemos convicciones, tenemos valores, tenemos ideas de mundo. Eso hace que sea un poquito más trabajosa la construcción de una unidad, por eso nos lleva más tiempo, pero esa unidad tiene que estar construida sobre la base de un diálogo real con los movimientos y los colectivos sociales. Y quizá a esta cumbre lo que le faltó fue justamente escuchar esas voces. Y digo movimientos sociales no en términos de ONGs internacionales que trabajan algunos temas, porque hubo representantes de ONGs internacionales muy importantes que trabajan temas de distribución de la riqueza, de impuestos a nivel global, de distintos temas, pero faltó pulso popular, faltó pulso social. Fue más bien un evento que tenía más características de ser un evento más correcto políticamente que lo que pretende ser el inicio, y que yo creo que es, y ahora hay que darle contenido hacia adelante. No reniego, me parece que es un primer paso importante, pero reitero, si no señalamos las cosas que vemos en términos de qué es lo que nos falta para que este movimiento sea potente y efectivamente pueda plantear una respuesta a los desafíos que nos pone delante la extrema derecha, me parece que nos vamos a quedar simplemente en el turismo de haber ido 2 días a Barcelona, que es una ciudad muy linda. El clima estuvo espectacular, nos tocó una semana deliciosa para poder salir de remera a caminar por la calle, pero no fuimos a eso, a Barcelona, y creo que también hay una expectativa de que efectivamente los liderazgos políticos que hay en varios países del mundo y que hoy están poniéndole y plantándole cara a la guerra en Medio Oriente, al avance de la extrema derecha, tienen que tener un correlativo diálogo con los movimientos sociales, y tienen que servir no para que alguna personaje se posicione globalmente y digamos, mira qué simpático cómo me cae, sino que tienen que servir para que efectivamente se construya esa herramienta política que tiene que ser un movimiento social global, mirada progresista, que quiere llegar al gobierno, que quiere transformar las realidades del gobierno, que quiere patear la mesa del poder, pero que no puede perder nunca ese vínculo con los sectores populares. Y déjame decirte una cosita sobre el inicio de tu pregunta, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Nosotros tenemos que tener un posicionamiento claro en todo sentido. Nicaragua no es una democracia y no podemos mirar por otro lado porque Ortega haya sido un comandante del sandinismo. El sandinismo no es Ortega. Ortega es un tipo autoritario que asumió el poder, reformó la Constitución y hoy tiene y expulsó a cientos de nicaragüenses de izquierda y de derecha que hoy están en el exilio, en la diáspora, y no pueden volver a su país. Cuba es un proceso en el cual la gente se está muriendo de hambre, lo decía recién Estefanía. Entonces, yo no sé si nos tenemos que poner a discutir si Cuba o no hoy es una dictadura, si en los años 70 perseguía homosexuales, todo eso es para la historiografía. En la realidad, hoy el mundo no puede dejar que la gente en una isla se muera de hambre. Digo, básicamente, es básico. O sea, después discutimos cómo contribuimos a que los propios cubanos y cubanas resuelvan los conflictos políticos que tienen y decidan libremente hacia dónde quiere que vaya su país. Ahora, eso no puede ser una imposición desde afuera que dice, acá se terminó todo, no hay ni petróleo para la energía, que se muera de hambre esta gente. Y Venezuela, yo fui muy crítico y soy muy crítico del régimen de Maduro, sobre todo creo que la última elección fue una pantomima electoral, no tiene ninguna legitimidad de elección Maduro, eso no le da derecho a ningún estado a secuestrar a un presidente de otro estado. Eventualmente los venezolanos y las venezolanas, con el acompañamiento de la comunidad internacional, debieron haber resuelto en su momento un proceso electoral de diálogo, de salida consensuada y democrática en elecciones que sean transparentes y que sean controlables y en las cuales la ciudadanía confíe. Ahora, de ahí a mandar un operativo que a las 3 de la madrugada se mete en la cama del que era presidente de Venezuela y lo expulsa, no sin la complicidad del propio régimen madurista que hoy sigue al mando del poder y que ahora de golpe abren los medios de comunicación, aman la libertad de expresión, abrieron al capital privado y pareciera que los mismos personajes uno dice quiénes son. Entonces
ahí también hay una evaluación para hacer, pero por lo pronto nosotros en una definición concreta no podemos admitir la toma por asalto de un gobierno ni por parte de Donald Trump ni por parte de nadie que sienta que puede vulnerar la soberanía de otro país, y eso es lo que tenemos que señalar con claridad y con fuerza, aparte de, en una mirada internacionalista y solidaria, colaborar y contribuir con los movimientos progresistas de Venezuela, que los hay y muchos, en la reconstrucción de una alternativa democrática y en la normalización democrática en ese país. Bueno, los casos de Cuba y Venezuela tienen muchas paradojas, ¿no? Y tienen como muchos puntos sensibles desde el hecho ¿no? De que las oposiciones en ambos países son derechas radicales. La oposición no están haciendo una propuesta democrática, por lo menos no desde el punto de vista... No necesariamente, no necesariamente. En Venezuela, María Corina Machado puede ser esa expresión, estuvo con Ayuso haciéndonos la contracumbre en Madrid. Hay varios partidos políticos progresistas de la centroizquierda, que algunos, lamentablemente, ninguno pudo llegar a Barcelona, pero que son parte del movimiento progresista y no son María Corina Machado. Digo porque también en Cuba hay distintas expresiones que luchan por la democracia y movimientos sociales. Hay movimientos sociales de la diversidad y del feminismo que también han planteado la posibilidad de hacer las marchas del orgullo, de hacer protestas, que en su momento han sido reprimidos por el gobierno. Digo, hay matices, no es la extrema derecha contra el gobierno. Sí, quizás hablo de estas representaciones como las que uno ve con más posibilidades de conseguir la alternancia, ¿no? En el poder. Y aunque en Venezuela estamos viendo un caso sumamente paradójico, ¿no? O sea, a pesar del secuestro de Maduro, sacarlo del poder, no se ha hecho, o por lo menos Estados Unidos concretamente, no ha hecho algo por eliminar el régimen, sino ha hecho por acomodarse con ese régimen para no provocar el caos y concretamente para no estorbarle a sus intereses, o sea, para que un cambio de gobierno al final no le estorbe en su verdadera objetivo al hacer esto. Y lo mismo parece que se está planteando con Cuba, ¿no? Entonces, por eso hablo de esas paradojas que dan estas situaciones como límites, con unos desenlaces que no sé, que no eran esperables el año pasado, pues, o sea, a principio de este año no esperábamos que que el desenlace tanto en Venezuela como en Cuba, si es que vamos hacia ahí, fuera por ese lado. Y el progresismo, aunque existen movimientos, no aparece tanto en la escena. Y esto es parte, y ese era otro punto al que quería llegar, que esto a veces se trata de crear percepciones, ¿no? De lo que nosotros estamos viendo en los discursos de los grandes medios, en lo que estamos viendo en las grandes declaraciones, en los encuentros como esta que hubo en Barcelona. Entonces, ahí quiero orientarles hacia esto, que tanto la realidad y el marco en el que estamos leyendo el progresismo lo está marcando una estrategia que decididamente quiere que se piense una cosa sobre el progresismo, que no es lo más positivo. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde las agendas progresistas para enfrentar esto? O sea, Estefanía, te lo pregunto primero a ti, que estás en medios y que bueno, que también sos parte de un esfuerzo que intenta dar voz a esta otra perspectiva. Una de las cosas que quería decir es que, sumado a lo que decía el compañero Esteban, es que en este momento estamos ante la destrucción de las instituciones internacionales que se supone que estaban diseñadas para defender los derechos de las personas, o por lo menos para hacer un espacio para poder denunciar estas atrocidades que hemos visto. Estas instituciones ya no existen, son instituciones que quedaron expuestas como al servicio de un país, que es el que toma las decisiones. Y un ejemplo de esto fue el mensaje que vimos de Mark Rutte, el de la OTAN, donde le decía a Trump papi o daddy. Y este encuentro que vimos también podría sonar como una respuesta hacia la entrega por completo o la bajada de pantalones de yo creo que de la Unión Europea hacia Estados Unidos.
Y eso es importante mencionarlo, ¿no? Como una respuesta en Europa también hay algo de resistencia a lo que está sucediendo pues sí, yo creo que ahorita en Europa, generalizado con ciertos personajes, aunque haya unos que se opongan, terminan diciendo que sí a Estados Unidos, a su agenda, terminan diciendo que sí a la guerra en Ucrania, terminan diciendo que sí a imponer más aranceles, es más, terminan diciendo que sí a destinar presupuesto para el gasto en armas, que finalmente se va a asesinar niños, y niñas y mujeres y personas en Gaza. Dicho esto, creo que lo que tenemos que hacer es reconocer que esas instituciones que considerábamos dentro del progresismo importantes, es que lo dijo la ONU, bueno, o lo dijo la Corte Penal Internacional, ya no existe. Tenemos que construir nuevas instituciones desde América Latina, como latinoamericanista lo puedo decir, porque las instituciones que se construyeron en Europa y las que se construyeron en Estados Unidos no sirven y no están para defender los derechos de nadie que no sea el país que decide hacia dónde va el mundo, el rumbo del mundo. Eso es importante pensarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora ante esto? Y un punto, no sé si Esteban nos pueda contar más de eso, fue en esta cumbre fue qué hacer con la ONU, que claramente no es suficiente. Creo que lo planteó Claudia Sheinbaum y eso es muy novedoso, pero también nos deja con una tarea grandísima de tener que construir nuevas instituciones o no ceñirnos a lo que digan estas instituciones. Ya lo habíamos hablado, yo creo, en el pasado. Yo a la ONU le he llamado un gran florero porque lo ha sido en muchos sentidos. Y otras instituciones. Hoy que ya podemos hablar transparentemente sobre esto, ¿qué proponen y hacia dónde van los estados para construir sus propias instituciones? Esa es una duda que yo tengo, que claramente no puedo responder, pero sí creo que se tienen que construir desde América Latina. Esteban. Sí, yo no tengo la respuesta obviamente de qué hacer con el orden internacional, pero algunas de las cuestiones que se conversaron, obviamente, por supuesto, hace falta una reforma profunda de todo el sistema de gobernanza global, que hoy no existe, como bien decía Estefanía, que ha perdido total eficiencia y que aparte se ha transformado en un gigante burocrático que muchas veces tiene hasta dificultades de propio funcionamiento, ¿no? Y que muestra que es muy dependiente, a pesar de que sigue al servicio de Estados Unidos, es muy dependiente del financiamiento de Estados Unidos. Casi todas las agencias de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas, dependen en un 30, 40, 50% del financiamiento norteamericano, que ha sido el gran donante para el funcionamiento de todos estos órganos, que se ha ido retirando de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial para los Refugiados, se ha ido retirando de distintas instancias y estas instituciones, a la ineficiencia que venían arrastrando por las dificultades políticas, ahora le suman las dificultades económicas. En un contexto, como bien se decía recién, donde se incrementa el financiamiento y la carrera armamentística, sobre todo en los países de Europa, a los cuales Estados Unidos les dijo, arréglense ustedes, yo no les presto más ni una escopeta, ni un tanque, ni un avión, ni nada. Compre, que la OTAN, cada país miembro de la OTAN, que se equipe y destine un porcentaje de su financiamiento a la defensa, digamos, y no muchos de los fondos que iban a la cooperación internacional terminan allí. Ahora, lo que tenemos que pensar es primero qué mundo queremos construir y si ese mundo es un mundo con relaciones de poder más equitativas o por lo menos con espacios de toma de decisión más equitativos, hay que hacer una reforma profunda al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese Consejo de Seguridad respondía a una realidad global, a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Esa realidad hoy no existe más, y el poder de veto que tienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prácticamente hace que incluso si la Asamblea de Naciones Unidas quisiera reunirse para repudiar alguna de las acciones unilaterales que ha llevado adelante Estados Unidos o algunos de los países que son socios de Estados Unidos en el Líbano, en Medio Oriente, en Venezuela o donde sea, rápidamente el Consejo de Seguridad obturaría cualquier decisión. Entonces ahí hay un tema central. Después obviamente hay que pensar en el financiamiento de este tipo de instituciones y qué herramientas
concretas van a tener y los procesos de toma de decisión. Y el otro tema que me parece que habría que pensar seriamente si no lo incluimos en el debate de la reforma del sistema de gobernanza global es la imposición del impuesto global a la riqueza, a las empresas. Me parece que allí también, del modo en que pensemos cómo se implementa un impuesto que permita una distribución menos inequitativa, no voy a decir más equitativa porque sea muy pretencioso, pero digo, menos inequitativa de la riqueza y de la apropiación de la renta a nivel global, si fuera de la mano de la reforma del sistema global de gobernanza, creo que podría ser una mirada positiva, porque también habría una decisión colectiva sobre cómo implementarlo y sobre el control de esto, ¿no? Hoy tenemos dumping impositivo. Apple está inscripta en Irlanda porque paga menos impuestos, aunque no pone ni una etiqueta de un iPhone en Irlanda. Los iPhones se hacen en India y se empaquetan en Estados Unidos. Sin embargo, para no pagar impuestos, ahí están ellos en Irlanda. Hay otras empresas que están en distintos países. Bueno, creo que tanto las personas súper ricas, que hoy tienen fortunas superiores a los productos brutos de países, como las grandes corporaciones, tienen que tributar. Debe haber un tributo universal para evitar este dumping y obviamente para poder orientar acciones y inversión y políticas para redistribuir al menos infraestructura, riqueza y acceso a derechos básicos en muchas partes del mundo que lamentablemente no acceden a esos derechos, fundamentalmente por las políticas colonialistas e imperialistas que ha habido en el mundo a lo largo de los últimos. Los escucho con diagnósticos bastante correctos, fundamentados. Surge también un tema que a mí me preocupa concretamente, y es cómo gestionar el desencanto. Es decir, la agenda que salió, la hoja de ruta, yo la llamo así, que salió de Barcelona, planteaba estos grandes puntos como este impuesto a los súper ricos, como la regulación del tema de las plataformas digitales. Salían otros puntos que los está oyendo una población progresista, por decirlo así, que era el público principal, creo yo, pero un gran segmento de esta población vive en el desencanto, y como dice, el desencanto, cuando es sostenido, es el aliado perfecto del autoritarismo. Yo vengo de El Salvador, ¿no? donde el desencanto ha sido el punto clave de que el gobierno actual de Nayib Bukele mantenga su popularidad arriba del 80%, ¿no? En las condiciones en las que se está viviendo allí. Y ese desencanto a mí se me hace un problema que la derecha, la ultraderecha, ha estado capitalizando muy bien en los últimos años, ¿no? Y que la izquierda como que se regodea mucho en ese mismo desencanto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos a levantar cabeza con la esperanza? Tal vez la pregunta sea muy pueril, o sea, cuando habla la palabra esperanza suena muy pueril en estos contextos, pero es necesaria, ¿no? O sea, ya decía, me gusta una cita de Rebecca Solnit, que decía que la esperanza es un hacha con la que se rompe la puerta en una emergencia, ¿no? Que no es un optimismo decorativo, sino que hablaba como una disciplina política casi, ¿no? Entonces, yo les quiero preguntar, por eso, en este panorama, ¿ven ustedes cabida a un reclamo por la esperanza, o creen que mejor somos más pragmáticos y seguimos por otra vía? Empecé el programa hablando de una frase de la que no me acordaba, pero sí, o sea, pesimista de la razón y optimista de la voluntad, decía Gramsci. Así me siento yo en ese momento. Yo soy chicana. Yo crecí en la frontera. Me considero no estadounidense, sino chicana, que es una identidad diferente. Y me pareció absurdo escuchar a los representantes demócratas hablar del avance del fascismo y la derecha y el odio, y no han podido impedir que hoy en Estados Unidos se persiga como animales a los migrantes que han matado ciudadanos estadounidenses. Un sistema
de seguridad paralelo, porque ni siquiera nadie sabe definir qué es ICE, y nadie se planteó en ese espacio. O sea, aquí podemos discutir que si Cuba es una dictadura, que si Venezuela es una dictadura, que yo coincido con lo que decía Esteban hace un rato, pero nadie ha dicho, ¿es hoy Estados Unidos un país fascista? ¿Es hoy Estados Unidos un país al que los otros países tienen que ponerle una alerta de no visites porque puedes terminar en una cárcel rodeada de cocodrilos? No hubo esa discusión. Le seguimos permitiendo a los representantes estadounidenses hacer como que no pasa nada, como que vienen de una democracia sólida, que hoy para mí ya no es una democracia, en tanto mata a estadounidenses o ciudadanos y no hay ningún tipo de repercusión. No hay un juicio, no hay una exigencia de justicia para las víctimas, no hay transparencia. Eso me deja con poco optimismo porque no hemos visto sobre la mesa la discusión fundamental de hay que pensar que no hay que permitir tanta acumulación de la riqueza, no hay que permitir a los sistemas de vigilancia como Palantir, que es una de las empresas que se ha vuelto mucho más rica con la guerra la guerra en Gaza, específicamente 14.75 millones en un solo año, que es la empresa que va a terminar vigilándonos y que van a saber lo que hablamos este podcast antes de que lo publiques. Eso tampoco lo vi sobre la mesa, o una postura sobre la mesa. Y al final, ¿qué hacemos con un país que hoy está cazando migrantes y los está deportando a donde se les da la gana y los está desapareciendo? Hoy están desapareciendo personas como en las dictaduras en Estados Unidos. La gente tiene que grabar cuando detienen a alguien y decirle, di tu nombre, dónde vives. Eso pasaba en la dictadura, Esteban lo sabe, en la dictadura argentina. Y muchos desaparecieron. Y eso no se discutió y me duele profundamente que hagamos como que no está pasando esto en Estados Unidos. Y la última que me hace menos optimista es todo lo que estamos haciendo es en pro del mundial. Que se lleve a cabo el mundial, que no pase nada, que la gente haga el dinero que tiene que hacer, que no pase nada en México, que no se haga ruido sobre lo que pasa en el país porque viene el mundial. Tampoco se planteó que la FIFA le dio un premio de la paz a Trump. Para mí, y cierro con esto, porque no soy política y lo puedo decir, hay que boicotear el mundial. Creo que una conclusión de eso fue, ¿por qué vamos a permitir que se lleve a cabo un maldito mundial en un país que desaparece personas? ¿Qué van a hacer los estados cuando vayan, que somos las personas de Latinoamérica las que consumimos fútbol, a un juego y salgan y los detenga ICE? ¿Qué va a hacer Brasil? ¿Qué va a hacer Colombia? ¿Qué va a hacer México? No se discutió y lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Por eso soy pesimista. O sea, sí, no sé si me expliqué, no, pero para mí es lo que a mí me urge, y si no les gusta, pues ni modo, porque esa es mi agenda y me gustaría ver que esa agenda fuera la que abraza el progreso. Es difícil plantearse esperanza con ese panorama y creo que también es, por eso decía, aquí soy el pueril de la mesa, pero por eso te devuelvo vos, Esteban, la pregunta, ¿no? O sea, no es insistir en una esperanza a ultranza, sino en racionalizar su existencia o si la congelamos un rato y vemos después. Primero déjame decirte que comparto 100% lo que planteó Estefanía y creo que es un diagnóstico también interesante y obviamente que hay temas que no, están hoy fuera de la agenda. De hecho, en estos días se vino a vivir 2 meses a Argentina Peter Thiel, el titular de Palantir, así que lo tenemos de vecino, 20 minutos de coche de donde yo vivo, seguramente en algún lugar lo cruzaremos, pero viene con su idea de instalar todo este sistema de Palantir aquí de la videovigilancia y de la cibervigilancia en Argentina, y es preocupante realmente este avance. En relación al otro, digo, obviamente que la extrema derecha ha construido su capital político a partir del enojo, de la bronca y del fracaso de la democracia liberal occidental tal cual la conocemos, ¿no? O sea, había la sociedad que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial pensó una democracia liberal occidental con determinadas políticas del estado de bienestar, entendiendo que la mejor estrategia para construir sociedades de paz era con sociedades cohesionadas, no con sociedades en guerra. Entonces, progresivamente los colectivos nos fuimos organizando, progresivamente las agendas se fueron poniendo sobre la mesa, progresivamente las luchas fueron dando
resultados y fueron generando derechos, pero eso en paralelo encontró un límite justamente por esto que decía antes Estefanía, de la brutal e inaceptable acumulación de riqueza en pocas manos, ¿no? Y eso es lo que finalmente termina haciendo que los estados tengan cada vez menos recursos, que los ricos sean cada vez más ricos, que los pobres sean cada vez más pobres, y en ese fracaso, en ese sentir que la democracia no entrega nada, no resuelve nada, aparecen todas estas propuestas de la extrema derecha, que lo que hacen es básicamente intentar identificar en alguien que nunca son los súper ricos, a los responsables de todos nuestros males. Serán los migrantes, serán los gays, serán las feministas, serán las personas con discapacidad, serán las personas mayores que hacen explotar el sistema previsional. Acá en Argentina, durante la campaña circuló mucho un mensaje de yo soy joven, ¿por qué tengo que pagarle la jubilación a los viejos? Como si las personas mayores no hubieran cotizado y aportado en su momento para cobrar una jubilación. Entonces, este es un poco el panorama. A mí me parece que nosotros lo que tenemos que tomar es ciertos aprendizajes, no de ir a buscar la bronca y a ver cómo nos subimos nosotros a la bronca, sino de ver con qué mecanismos creativamente y en base a nuestros valores y también en base a resultados concretos logramos convencer a una porción cada vez mayor de la ciudadanía de por dónde debe ser el camino y desnaturalizar, hay que trabajar mucho en desnaturalizar un discurso que se ha instalado, que es un discurso meritocrático, individualista y pro ricos, que prácticamente parece que es una herejía decir que a los ricos hay que cobrarle impuestos. Acá en Argentina el gobierno libertario eliminó los impuestos a los autos de lujo. O sea, vos te compras un auto de 50.000, 100.000 dólares, no pagas más impuestos. Pero te compras un auto de 15.000 dólares que usás para ir a trabajar, un auto de 10.000 dólares que usás para ir a trabajar, sos trabajador y sí pagas impuestos. Y la explicación que dan es que si bajan los precios de los autos de los más ricos, seguramente en algún momento van a bajar los precios de los autos de los más pobres. O sea, nuevamente el derrame, la teoría del derrame, que es un fiasco y es una mentira. Bueno, nosotros tenemos que encontrar en este momento, con estos medios de comunicación, con estos códigos de comunicación y con estas características de la sociedad, cómo logramos reenganchar para pensar que la mejor sociedad en la que puedo vivir es una sociedad con más igualdad, con menos fractura, con menos desigualdad, con menos violencia latente, fruto de las enormes inequidades que existen, ¿no? Y creo que hay que trabajar mucho en eso, pero creo que yo sí soy optimista, creo que el ciclo de la extrema derecha, que es un ciclo muy violento, muy duro, golpea muy fuerte, está encontrando un límite en muchos países, pasa en Argentina a poco de asumir, lo hemos visto en las últimas elecciones de Hungría, en la elección en el referéndum en Italia. Hoy Trump es radioactivo. Hoy Trump para el mundo es radioactivo, aunque no nos parezca. Estados Unidos quedó prácticamente en soledad con Israel y Argentina, que desde el sur apoya, o el presidente de Argentina, en una guerra que el mundo no apoya, no acompaña, ni los aliados más cercanos a Estados Unidos le están acompañando, y eso está generando una sensación de empezar a cuestionar el rol de Estados Unidos. No digo que ese cuestionamiento va a terminar en algo que logre que cambie Estados Unidos, pero sí digo que es un driver sobre el cual podemos nosotros trabajar y hablar con la ciudadanía y convencer y tratar de explicar nuestras ideas. Tenemos que explicar mucho nuestras ideas y cuando nos tocan las oportunidades de ponerlas en práctica, tenemos que dar respuestas. Decía recién Estefanía, bueno, México tiene 3 hiperricos y no logramos poner un impuesto a los ricos. Bueno, con todo lo que uno tiene para destacarle al gobierno de izquierda, progresista, de la Cuarta T, de Sheinbaum, etcétera, y también con muchas críticas que se le pueden hacer, en este tema hay que señalar que hay un debe. Pasó aquí con los gobiernos del ciclo kirchnerista. No hubo una reforma profunda impositiva. No hubo una reforma profunda del sistema financiero. Nosotros tenemos una ley de bancos de la época de la dictadura. Eso no se cambió. La ley de entidades financieras no se cambió. No hubo cambios concretos que modificaran la matriz de la distribución del ingreso, de la riqueza y de la renta en Argentina. No digo colectivización de los medios de producción, no me pongo algunas reformas básicas de que la leche no pague más impuestos que un auto importado. O sea, hoy la leche paga IVA 21% en Argentina y un auto de alta gama importado de $100.000 no paga impuestos.
Entonces, hay reformas que debimos haber hecho en su momento o que debieron haber hecho. Yo no fui parte de esos equipos de gobierno, pero digamos, uno acompaña a las políticas progresistas. Hay reformas que hay que hacer y hay resultados que hay que entregarle a la ciudadanía para que vuelva a creer en nosotros. Permíteme agregar algo rápido a lo que decía Esteban respecto a México, hablando de las dudas que se pueden tener hacia los proyectos progresistas y cómo regresar la esperanza. Si no mejora la calidad de vida de las personas y si el fin de un proyecto político no es que la gente sea feliz, fallamos por completo. Hoy México, que ha puesto a prueba todos los discursos del neoliberalismo, que era que si aumentas el salario mínimo, se van a ir todos los empresarios. Y pues, nos falta una reforma fiscal, pero si aumentas los días de vacaciones, se van a ir todos los empresarios. Eso no pasó. Ha logrado en 7 años disminuir la pobreza. 13 millones de personas han salido de la pobreza, 8 millones de la pobreza laboral. Eso es una cosa que es tangible y que ha mejorado la calidad de vida de la sociedad mexicana, sí. Tenemos un tema de seguridad que después podríamos discutir, pero en ese sentido es lo que ha permitido que la Cuarta Transformación se sostenga y que probablemente gane las próximas elecciones y que lo gane con una mayoría, porque es un proyecto político que ha dado resultados. Llegó al poder diciendo, primero los pobres, y lo que vemos en las cifras es así. Si un proyecto político, insisto, como el de Boric en su momento, no cumple con las promesas que hizo al principio, medianamente de mejorar la calidad de vida de las personas, entonces es muy difícil ir a decirles, bueno, mira, pero es que la derecha lo que va a hacer es despojarte de tus derechos. Ok, sí, pero al final quiero ver si hay otro proyecto que me permita llegar a fin de mes y pagar la renta. Luego tenemos el caso de Argentina, que llegó con una promesa y terminó vendiendo carne de burro y la gente viajando en... Pero llegó en un contexto de un 43% de gente fuera del mercado formal laboral. Claro. También ahí hay una promesa de mejora de calidad de vida. Claro. No hay vacaciones, no hay aguinaldo, no hay protección, o sea, no hay jornada laboral. Y también ahí falló, porque esa gente dice, bueno, ¿y vos qué me entregaste? El progresismo que me dio. Claro, exacto. Bajar en la informalidad. Eso, bueno, a ver este loco a ver qué me promete. Claro. Para mí ese es el reto. Un amigo que sacó su maestría de Ciencias Políticas en Harvard me decía que al final del gobierno de López Obrador, su profesor de política internacional le decía que para él el gobierno de López Obrador había sido un éxito por 2 razones. Una, que no quebró el país, y 2, que entregó el poder. O sea, lo reducía como a esas 2 mínimos, dentro de la gran promesa, ¿no? Pero que se valoraba. Me parecía razonable viniendo de donde vengo también. Y para cerrar, partiendo de esto, quiero retomar una idea que decía Pablón, y era sobre lo acelerado que vemos el ascenso de la ultraderecha, del libertarismo en muchos de los gobiernos, tan acelerado en llegar e imponer medidas y en darle vuelta a todo lo que se había construido antes. Pero si ustedes, 2 cosas, si ustedes consideran que esa velocidad se va a mantener también para acelerar sus caídas, su debilitamiento, su desgaste, demostrar que eso realmente no es la solución que se estaba esperando, y si eso pasara, ¿cómo está el progresismo esperando de nuevo su oportunidad? Y ahí les voy a pedir brevedad porque tenemos ya muy poco tiempo, pero si esto pasa, o sea, si ese diagnóstico positivo pasa, ¿en qué condiciones está el progresismo para tomar otra vez la oportunidad? Esteban, si quieres empezar tú. Sí, digo, lo que se aceleran son los ciclos políticos, no solo de la extrema derecha. Hay una ansiedad en la sociedad por encontrar soluciones, tiene que ver con un nuevo paradigma, con la velocidad de la información, con un montón de cuestiones que hacen que estemos viviendo en sociedades ansiosas, que no tienen paciencia. Y evidentemente en este momento donde el ciclo de la extrema derecha llega muy rápido porque la gente sin paciencia por los procesos progresistas o incluso de la centroderecha, de lo que sería una derecha republicana, democrática, y que respeta el libertarismo
sería liberalismo tradicional de derechos individuales y de algunos mínimos consensos democráticos, obviamente allí ingresa con mucha fuerza esto otro que es disruptivo, que es brutal, que es profundo, que intenta dar vuelta los consensos sociales y por eso hablan de la batalla cultural, etc. Ahora, ese ciclo es acelerado para todos, para los que están y para los que quieren llegar. Entonces hay que estar muy preparados. Nosotros tenemos que estar preparados para asumir el gobierno e intentar disputar el poder. Un amigo activista español LGBT que bueno, nos dejó muy tempranamente, hace algunos años, Pedro Cerolo, dice: en la izquierda podemos aspirar a llegar al gobierno, pero muy difícilmente podamos aspirar a tener el poder. Bueno, tenemos que estar preparados para asumir los gobiernos y para disputar el poder a los grupos de poder, y creo que ese es el legado que podemos hacer. Y a partir de ahí, obviamente, desacelerar ciertos ciclos, pero en base a resultados y a mejora de la calidad de vida, lo que dijo recién Estefanía, no hay otra posibilidad. Yo creo que estamos viendo en este momento un ciclo acelerado de desgaste de la extrema derecha. Los que vienen de atrás en la extrema derecha, caso Orbán, por ejemplo, aprovecharon unos años en los cuales eran los únicos. Hoy que esto es un fenómeno global, vos lo podés contrastar rápidamente. ¿Cómo está viviendo hoy la gente en Argentina? ¿Qué pasa en Estados Unidos con las libertades individuales, con la inflación, con el precio de la nafta, etcétera? Las medidas que está tomando la extrema derecha en distintos países, ¿dan resultados o no dan resultados? No por nada, varios de los referentes de esta familia de extrema derecha que se juntan en la CEPAC, etcétera, como Meloni, por ejemplo, en Italia, se bajaron rápidamente y ya no se muestran en esos ámbitos, porque evidentemente ha quedado demostrado que la receta o el camino no era por el lado en que proponían estas expresiones políticas. Estefanía. Sí, yo tengo 2 puntos. Silvio Rodríguez decía, bueno, dice porque está vivo, que lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso te cuesta la vida. A mí me parece que la tarea de reconstruir todo lo que están desmantelando no va a ser fácil. Aunque acabe este ciclo de gobiernos de derecha, no va a ser fácil. Que cuando ganó Rodrigo Paz en Bolivia, lo primero que hizo fue reunir a los millonarios y subastar las empresas del Estado. No va a ser fácil reconstruir Argentina con todas las privatizaciones, no va a ser fácil sacar las bases militares que ya están instaladas, no va a ser fácil reconstruir la frontera que tiene hoy Colombia con Ecuador. Eso va a ser muy difícil y yo creo que vamos a tardar en dar resultados. Lo que hace la derecha es destruirlo todo y les hemos dejado el monopolio de la rebeldía. Antes parecía que éramos antisistema y estábamos en contra del establishment, las personas de izquierda, y ahora nos hemos vuelto, para ellos, en su discurso que nos han ganado, el establishment. Los que te imponen hablar de cierta manera, los que te imponen no acosar a las mujeres, los que te imponen vestirte de cierta forma, los que te imponen. Y nos convertimos un poco en eso, en su discurso, y creo que ahí nos han ganado. Y el segundo punto es la seguridad, y yo creo que ahí tú me puedes decir mejor. O sea, gracias al presidente que ustedes tienen en El Salvador, ese sistema de seguridad y esa figura de policía todopoderoso que han querido, que se han exportado a muchos lados, es difícil de combatir. ¿Que la gente quiere transitar segura? Sí, yo vengo de un país muy violento, vivo aquí, soy de Tijuana, una ciudad que fue de las más violentas del mundo, incluso cuando había escenarios de guerra. La gente quiere seguridad y no está dispuesta a discutir si hay que tener derechos humanos para conseguirla o no. Ahí nos están ganando el terreno y yo creo que ahí es donde se puede perpetuar y puede durar más este ciclo de derecha, que todos quieren ser Bukele y que para lo mismo de siempre, que para tener más seguridad hay que tener más vigilancia, y ahí entran las empresas como Palantir, y para tener más seguridad hay que tener más armas y hay que comprarle más armas a Estados Unidos. Yo creo que por ahí va a ir avanzando. Y sí, siento que del lado del progresismo no tenemos una respuesta para eso. Yo hoy, a pesar de convivir con muchos salvadoreños y leerles y escucharles, sigo sin tener claro cómo responderle a alguien que me dice sí, pero hoy en El Salvador la gente puede ir a la playa sin que un marero lo asalte. Ahí está la pregunta. ¿Sabes? A mí eso me preocupa. Las preguntas y vamos son las hacia allá. No vamos a encontrar la una respuesta inmediata. Creo que ahora la tarea es precisamente instalar preguntas importantes para todos y para todas. Estemos donde estemos y prepararnos para también recibir buenas noticias, ¿no?
por mucho que tarde en esto. Estefanía, gracias por acompañarnos acá en el estudio, y Esteban, gracias por darnos su tiempo desde allá de Argentina y darnos también como un punto de vista, habiendo sido testigo de esta cumbre que parecía que era el arranque de algo, pero ha sido un arranque un poco discutible, ¿no? Como hemos visto acá, y como decía, tampoco hay que... Es el arranque, hay que profundizar y abrir, es así. Es un buen camino. El otro año tenemos la cumbre aquí. O sea, que se discuta aquí lo que está pasando en El Salvador. Exactamente, no creo que ahí hay otra oportunidad, y donde creo que tanto los movimientos, sociedad civil, tienen la oportunidad de reclamar una voz más amplia, ¿no? en este espacio. Y bueno, dejamos abierta la puerta a esta conversación. La idea no era responder las preguntas, sino dejar más preguntas, y eso creo que lo hemos conseguido ahora. Y esto fue para todos y para todas, A Mí No Me Creas, pero un podcast de Seguir Ganando, donde buscamos precisamente que no nos crean, que tengan un criterio, que busquen, que encuentren para seguir estas discusiones. Y nos esperamos en el próximo capítulo. No olvides seguirnos en nuestra página seguirganando.com, estamos estrenando página, y también buscarnos en redes sociales, donde estamos constantemente tratando de estar revisando la actualidad con una mirada particular y con una mirada que, así como crítica, también genere algo parecido a la esperanza. Muchas gracias y hasta la próxima. Seguir Ganando presentó A Mí No Me Creas, pero... Dirección, guión y conducción, Elmer Mengíbar. Supervisión creativa, Olga Lucía Lozano. Coordinación, Luis Figueroa. Content Manager, Diego Gutiérrez. Artes gráficas, Mariana Matal. Realización y locución, Ángel Conto. Producción, Desastre MX. En este episodio agradecemos a Estefanía Veloz y Esteban Paulón. A Mí No Me Creas, pero... una producción de Seguir Ganando, Latinoamérica 2026. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como Seguir Ganando.